that we're going to get to study the book of Ruth. Tenemos una palabra en hebreo que es Megillah Ruth. And we have a Hebrew word that's Megillah Ruth. Y Megillah significa solamente un rollo, porque no los escribían en libro como hoy en día. And Megillah just means a scroll. Acuérdense que lo escriben en un rollo, lo enrollaban, ¿verdad? Y así es como después iba leyendo. And remember, that's what they did back then. They would write them in scrolls. Y eso es lo que significa esta palabra en hebreo, So Megillah. that's what that word means in Hebrew. Este es el nombre de la persona principal del libro en hebreo. And that's the main character's name, Ruth. Aquí lo tenemos los dos en inglés, porque Ruth nada más es en español es sin H al final. Ok, ¿de qué trata el libro? So what is this book about? El punto central de todo el libro nos habla de redención. The main point in this book is redemption. Y tenemos, ya anoche tuvimos una introducción, perdón por los que no estuvieron, And ¿verdad? last night we had an introduction. I'm sorry if you weren't here. Pero estuvimos viendo algo acerca de otra persona que aparece en el libro, And Noemí. we were seeing about another character that's in the book, Noemi. Ok, voy a estar hablando de Noemí, ¿verdad? Y por aquí hay una hermanita que se llama Noemí, espero no se vaya a pensar que es con ella la cosa. So we're going to be speaking about Noemi. Ok, mire, esto que aparece en este texto se lo está diciendo la suegra a su nuera, que quedaron viudas las dos. So what we see in this text is for context, is what the mother-in-law is telling her daughter-in-law. Y tengo que repetirlo porque se ha malinterpretado tanto este pasaje que hacen pensar que Ruth hizo algo indebido. And I have to say this because this text has been misinterpreted to where people think that Ruth did something inappropriate here. Es más, yo les aclaro, yo puse así la frase, Ruth descubre los pies de Booz en internet. Yo puse esa frase. Because he said that he put that phrase in Google, uncovering his feet, Ruth uncovering Boaz's feet. Y usted no sabe que la cantidad de páginas y websites que me salieron diciendo, incluso, que la mujer se debe de comportar como Ruth para con su marido. And there's a lot of websites out there saying that the woman has to act the way that Ruth did in this passage. Han torcido este pasaje por no entender los conceptos de la ley de Dios. Because they misinterpreted this text because they don't understand it. Aquí lo tenemos en inglés, aquí está en español. Y le está diciendo Noemí a su nuera que vaya esa noche al campo donde el personaje también central, Booz, estará limpiando la cebada. And Noemi is telling her daughter-in-law Ruth to go that night to where Boaz was going to be cleaning or getting ready. Ahora sí leemos el texto. Capítulo 3, verso 4. Y cuando él, Booz, se acueste, notarás o mirarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. But when he lies down, take notice of the place where he lies down, so that later you can go to him, uncover his feet, and lie down there. Then he will tell you what to do. Si Booz es un sinvergüenza, ¿qué le va a decir a esa mujer que se le va a acostar ahí a medianoche? If Boaz is an evil person, what is he going to tell that woman when he sees her at midnight? ¿Qué le va a decir? So what will he tell her? Pero Booz no es un sinvergüenza. But Boaz isn't someone with no shame. Es un hombre de Elohim, un hombre de Dios He's a godly man que practica la palabra del Eterno. that puts in practice the Torah. Tenemos esta situación And we have this situation, compleja, and it's a complex situation. difícil. It's difficult. En medio de la noche, una mujer va y toca los pies de un hombre que está acostado allá a un lado del montón de cebada. At midnight, a woman going to a man and uncovering his feet. Y le dijo a su suegra, descúbrele los pies. And her own mother-in-law told her to uncover his feet. Y te vas a acostar ahí, en los pies de ese hombre. And you will lay down at his feet. Estuvimos viendo también un pasaje para comprender qué es lo que está haciendo Ruth y qué es lo que aconsejó Noemí. So let's read a passage to give us context what she is doing. Y en Deuteronomio capítulo 25, verso 5 dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad
y uno de ellos muere sin tener un hijo, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo o un pariente de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones con ella para cumplir con los deberes de ahí dice de un cuñado, es de un redentor. If brothers live together and one of them dies, not having any son, then the wife of the dead man must not be married off to someone else outside the family. Instead, her husband's brother must make love to her and take her to himself as a wife, and do the duty of a husband's brother to her. Ok, este es un mandamiento que dio el Eterno en la Torah. So this is a commandment that the Lord gave in the Torah. Y para ubicarnos en el trasfondo escritural, Ruth había estado casada con uno de los hijos de la señora Noemí y Elimelech. And to give us some background on this story, Ruth was married to one of the sons of Noemi and Elimelech. Ok, el hombre fallecido, Elimelech, y Noemí tuvieron dos hijos, uno llamado Malón y el otro Kelión. So Noemi and her late husband Elimelech, they had two sons. Ahora, recordemos que en el capítulo 1 nos dice que Noemí perdió primero a su esposo y después a sus dos hijos en la tierra de Moab. So let's remember that in the first chapters of the book of Ruth, Noemi lost her husband and both her sons. ¿A qué habían ido allá? And she lost them in the land of Moab. What were they doing there? Vemos a Elimelech, a Noemí, Malón y Kelión saliendo de Bethlehem, de la casa de pan, para ir a Moab. We see the whole family going out of Bethlehem, the house of bread, to Moab. Se fueron en un tiempo de hambre, pero se van de la casa de pan. And they went in a time of famine, but they were leaving the house of bread. Ahora, el esposo de Noemí, Elimelech, murió. Los hijos de Noemí y Elimelech murieron también en Moab. Muere el Malón y el Kelión. So Noemi's husband dies, and also both of her sons. Eso significa que el esposo de Ruth está, ¿qué? So that means that Muerto. the husband of Ruth is dead. Ok, murió. He died. Noemí no tuvo nietos. And Noemi did not have grandchildren. Ruth no tuvo hijos del que fue su esposo. And Ruth didn't have any children with her late husband. Entonces, Ruth está dentro de la cláusula bíblica de Deuteronomio 25 que dice que si muere el esposo y no tienen hijos, ella no puede casarse con otro cualquiera. So Ruth fits that criteria of the book of Deuteronomy, where it says if her husband dies, she can't get married to someone else outside the family. ¿Vamos bien hasta aquí? Are we understanding it right Ok, now? bueno. Ruth no debe casarse con otro hombre fuera de la familia de su difunto esposo. She must not marry outside the family. Hoy se mira como And today we see this as something, es malo de la sociedad. it's something bad of society. Pero en el pueblo de Israel, el Eterno dio este mandamiento por una razón. But back then in the people of Israel, God gave this commandment for a reason. Si la mujer que estaba casada con el hombre y el hombre moría, tenía hijos, ella podía casarse entonces con cualquier otro. If the woman had children and her husband died, she could get married again to someone else outside the family. Pero si quedaba viuda y no tenía ni un solo hijo de su difunto esposo, no puede casarse fuera de la familia. But if she was widowed and she did not have any children with her husband, she couldn't get married outside the family. Y en esta historia no hay heredero, And in this story, there's no children. no hay descendencia, no hay hijos del esposo que ha fallecido de Ruth. No one to continue the lineage. Por esa razón ella debe convertirse en la esposa de un hermano, pero el hermano está muerto, o de un pariente. That's why, for that reason, she has to be a wife to either a brother or someone that's a kin. Y dice la escritura que ese pariente se tiene que acostar con ella para que tengan específicamente un hijo en nombre de aquel que murió. And it says that kin has to have sex with her so that she can have a child. Y mire, vamos a ver que ese hombre que está en la escena bíblica, capítulo 2, verso 20, dice así. Entonces Noemí le dijo a su nuera, bendito es el Eterno que no ha apartado su misericordia de los vivos,
ni de los ¿qué? Muertos. Ok, y luego le dice, y Noemí agregó, ese varón del que tú me estás hablando, ese hombre del que tú me hablas, es pariente nuestro y de los redentores de nuestra heredad. We remember back when Ruth met Boaz and told Noemi, she said this. And Noemi said to her daughter-in-law, Blessed is the Lord Adonai, who not removed his mercy from the living and from the dead. And Noemi said to her, The man is near of kin to us. He is one of our nearest kinsmen. Ok, vos entonces es un pariente del difunto esposo de Ruth. So Boaz is a kin of the late husband of Ruth. Y él califica para ser el pariente que se casa con esa mujer viuda. So he qualifies to be the kin that would marry her if she were to be widowed. Pero ¿qué tiene que ver todo esto que hemos estado hablando con descubrirle los pies a vos? So what does this all have to do with the fact that she uncovered his feet? A ver, Pastor Daniel, eso huele como a cuestiones peligrosas allá a medianoche. This seems like something dangerous at midnight. Bueno, no nos adelantemos. Recuerde lo que le había dicho Noemí a Ruth. Y le dijo así, ¿verdad? Vemos que aparece por ahí, ha estado trabajando, Ruth ha estado trabajando en el campo que era de ese hombre llamado Booz, que ya explicamos qué significa el poderoso que practica, ¿verdad? El fuerte de Elohim que practica la Torah, So let's etc. remember she was working in his field. Remember that his name means someone that is strong. Ahí ha estado trabajando Ruth. And Ruth had been working in his field. Ese hombre le dijo, no te vayas de aquí, quédate aquí, y dio orden para que incluso vayan dejando espigas para que ella pueda And recogerlas. Boaz told her, don't go anywhere else, stay here. And he even told his servants to drop more wheat so she could pick it up. Por eso cuando llega con una cantidad abundante de espigas a la casa, con la suegra le dice, ¿dónde estuviste? So that's why when she comes back to her mother-in-law with a lot of wheat, her mother-in-law asked, where were you? Y le dijo que estuvo en el campo de Booz. And she told her that she was in the fields of Boaz. No es Booz, ¿verdad? Booz de salvadoreño, Booz. Es Booz, ¿ok? Para que no nos confundamos. Bueno, dice en el verso 4. Y cuando le dijo, en el verso 3 le dijo, te vas a lavar, te vas a ungir, vas a ir al campo a medianoche y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que debes de hacer. But when he lies down, take notice of the place where he lies down, so that later you can go to him, uncover his feet, and lie down there. Then he will tell you what to do. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mandamiento de Deuteronomio So what does this all 25? have to do with the commandment in Deuteronomy? Solamente tenemos que seguir leyendo Deuteronomio para descubrir de qué se trata todo eso. Let's just keep reading Deuteronomy and see what's going on. Y dice en el capítulo 25, versículo 6 de Deuteronomio 25, dice así. Y el primogénito, o sea, el primer hijo que ella diere a luz, ahora del pariente, ¿ok? Del pariente del muerto. El primero que dé a luz sucederá o vendrá en el nombre de su hermano muerto. ¿Para qué? Para que el nombre de este personaje que murió no sea borrado del pueblo de Israel. The first son she bears will continue the name of the dead brother, thus preventing his name from being blotted out of Israel. Hoy los países parece que quieren que la sociedad se termine. And today you can see countries that they almost want society to be done with. En el pueblo de Israel, lo que menos quería el Eterno es que su pueblo disminuyera. Al contrario, que fuera aumentando. But in the people of Israel, what God didn't want is for people to start to not be there. Instead, he wanted them to multiply. Y estamos viendo que hay una familia que no tuvo hijos y se le ordena esto con ese propósito. And we see Aquí that está el there was a propósito. family that didn't have children, and they were commanded this. El Eterno Elohim ordenó, si no hay heredero, el nombre de la persona muerta se termina. And the Lord says if there's no children, the name of that person will be blotted out. No hay más continuidad en esa familia. There's no continuation
continuation in that family. Por eso se le dio la orden a la viuda que se case con un hermano del muerto o con un pariente cercano de su difunto esposo. And that's why this commandment was given to the widow, so she would marry someone and, have children. Ahora viene algo importante. El primer hijo que nazca de ese nuevo matrimonio no le pertenece al pariente que tomó a la mujer por esposa. Something important is that the first son that's born from that marriage is not that man's child. ¿A quién le pertenece? It doesn't belong to him, but who does it belong to? Tiene que traer el linaje y la descendencia del que murió sin hijos. It belongs to the late husband, the one that died with no children. Que le aclaro, yo no se lo adelanto. A mí me sorprende que no se tomó en cuenta. Es más, ni sabemos quién fue el esposo de Ruth. And I'm surprised that it was never mentioned because we don't even know who the husband of Ruth was. La historia lo ha tomado y la Biblia lo ha tomado como el hijo de Boaz. Because the Bible has taken it as the son of Boaz. Pero bueno, esta es la idea de lo que el Eterno dijo. But this is the idea of what God was commanding. Así que ese hijo que nacerá, ¿verdad? De esta unión le pertenece al marido de la viuda, del antiguo marido. So the son that was born, it belongs to the late husband. Y vamos a seguir leyendo la historia en Deuteronomio. Aquí viene el porqué, pongan atención. Deuteronomio 25:7. Sin embargo, si el hombre se niega, no quiere tomar a la mujer de su hermano o de su pariente, entonces su cuñada, la mujer, acudirá a la puerta del pueblo, donde se reunían los ancianos para gobernar, ¿ok? Ante los ancianos y les dirá, mi cuñado rehúsa levantar nombre a su hermano en Israel, ya que se niega a tomarme por esposa. And this is the reason she uncovered his feet. We're going to read. It says, but if the man does not want to marry his brother's widow, then she must go to the elders at the gate and say, my husband's brother refuses to preserve his brother's name in Israel. He is unwilling to perform the duty of a brother-in-law to me. ¿Qué sucedía si ese hombre, pariente o hermano, no quería casarse con la mujer viuda y decía, no, yo no quiero hacerlo? Porque va a aparecer un personaje que no va a querer hacerlo. So what happens if that brother-in-law does not want to marry the widow? Bueno, vamos a seguir leyendo para descubrir de qué se trata. See what it says. Dice en el versículo 8, entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, ¿qué va a pasar? Then the elders of the city must summon him and speak to him. If he persists saying, I don't want to marry her, Su cuñada se acercará a él ante los ojos de los ancianos. Y ella descubrirá su pie. Luego, algo más. O sea, mire, ¿qué es descubrir el pie? Quitarle el calzado. Y le escupirá en su rostro. Y hablará, esto ante los ancianos, y dirá, así será hecho al varón que no quiere, ¿verdad? Tomar a la esposa de su hermano. Así será hecho, que se le escupa en el rostro. Verse 9 says, then his sister-in-law must approach him in the view of the elders, remove his sandal from his foot, and spit in his face. She will then respond, thus may it be done to any man who does not maintain his brother's family line. Esto es lo que dice la Torá que debe hacerse cuando una mujer quedó viuda y sin hijos de su difunto esposo. So this is what the Torah says when a woman is made a widow and she doesn't have any children. ¿Alguien sabe de algún mandamiento en Israel que no se haya vuelto toda una ceremonia? Do we know a commandment that's not become a ceremony? Todo el pueblo de Israel lo volvió ceremonias. Because all of the Israel, they made into ceremonies. Y la señora Noemí sabe algo de una ceremonia. And Noemi knows something about a ceremony. Por eso le aconsejó a su nuera que hiciera eso de ir a descubrirle el pie a Boaz mientras está dormido. That's why she told Ruth to go uncover his foot, to remove the sandal from his foot when he was asleep. Así que la mujer debería de quitarle el calzado, descubrir su pie de ese pariente, ¿verdad? Porque no ha hecho lo que la Torá le ordena que haga.
So the Bible says the woman was to remove the sandal from his foot because he hasn't completed his brother's family line. Mire, otra vez leemos lo que dijo la suegra a su nuera. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que tienes que hacer. So let's read this now with context. It says, but when he lies down, take notice of the place where he lies down so that later you can go to him, uncover his feet, lie down there, then he will tell you what to do. Hoy solamente quiero cerciorarme que usted entiende que la acción que hace Ruth de descubrir los pies, de exponer los pies, no tiene nada que ver con algo sexual. So today I just want to make it clear that when Ruth went to uncover Boaz's feet, it does not have to do with anything sexual. Una relación sexual aquí donde la Biblia no la menciona es solamente influenciada por no conocer la Torah. And reading this into it, where the Bible doesn't even mention anything about the sexual relationship between them yet, it's not reading well. Pero aquí cabe una pregunta importante. But this is where we should ask a question. ¿Qué es lo que Ruth debe hacer? Porque ella ya lleva tiempo en el pueblo de Israel. What should Ruth do? Because she's already been in Israel for a while. Alguien de los parientes ya debió de haberse encargado de que ella se volviera a casar para tener un hijo. One of the kinsmen, they should have made it their mission for her to be married again, to have children. Los que estuvimos anoche ya sabemos que no solo se quedó hasta la siega de la cebada, sino hasta que terminó la siega del trigo y ella seguía ahí con esa familia. We saw last night that she had been there for a while because she had stayed for 2 seasons of harvesting. O sea que prácticamente ya lleva unos 7 meses por ahí en el pueblo de Israel y no ha pasado nada de lo que es la redención del pariente. So she's been there for approximately 7 months and she still hasn't been redeemed. Hay quien aquí ve a Ruth como una mujer fácil, pero no es así. Ella está cumpliendo la palabra del Eterno. So reading this with no context, you can see she seems easy, but now with context, we see that she's doing something that's in the Torah. El hacer eso ya está indicándole a Booz que es una viuda y que quiere que se lleve a cabo el otro proceso de lo que la Torah ordena. Because now she's telling Boaz with this action that she's a widow and that she wants the next step of the law to be taken in count. ¿Y por qué lo hace? And why does she do it? Porque no quiere que el nombre de su difunto esposo sea borrado del pueblo de Israel. Because she does not want her late husband's name to be blotted out of the people of Israel. El acto de descubrir los pies de Booz era una señal, un mensaje para Booz. So the act of uncovering his feet, that was a signal to him. ¿Qué pasaba si esa noche Booz le dice, yo no voy a hacer nada por ti? What happens if Boaz would have told her, I'm not going to do anything for you? ¿Qué se tenía que hacer? What she should have done at that point? Después de que le descubrió el pie y el varón decía, yo no quiero. After uncovering his feet and the man said no. A escupirlo en el rostro. Remember, she was to spit in his face. Pero eso no lo va a hacer ahí en la noche. But she wouldn't do that in that night. Eso lo tiene que hacer delante de los ancianos y cuando los ancianos del pueblo ya le dijeron, oye, tú tienes un deber. She would have to do that in front of the elders, and that way the elders would tell the man, hey, you have a duty. Entonces ella solamente tiene que recordarle a Booz que hay un mandamiento que él no ha cumplido a pesar de que es un varón de Dios. So what she was doing, she was reminding Boaz that there was a commandment he has still not completed, and he was a godly man. Mire, versículo 5. Y ella respondió, Ruth le responde a su suegra, haré todo lo que tú me mandes. We see that Ruth replied to Noemi, I will do everything you have told me to do. Descendió, pues, al campo donde estaban limpiando la cebada e hizo todo lo que su suegra le había mandado. So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law had instructed her to do. Esta mujer que es obediente, ¿a usted le parece una mujer fácil? So this obedient woman, does she seem easy? Entonces, lo más seguro es que no hemos entendido la historia de redención en el libro de Ruth. So we haven't understood the redemption story in the book of Ruth. Ponga mucho cuidado a lo que va a decir Booz ahora que ella llega y le descubre los pies, porque lo que va a decir es importantísimo en esta historia. So let's pay attention to what Boaz said when she did this action. Versículo 7 dice así, y cuando Booz hubo comido
y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de la cebada. Entonces ella vino calladamente, sin ser notada, y le descubrió los pies y se acostó a los pies de él. When Boaz had finished his meal and was feeling satisfied, he lay down to sleep at the far end of the grain heap. Then Ruth crept up quietly, uncovered his legs, and lay down beside him. Vos, después de un día largo de trabajo y después de que ha comido, después de que bebió algo de vino, va y se acuesta, ¿verdad? Después de ese día de arduo trabajo, y vamos a ver qué es lo que sucede. So we see that he laid down, and then we're going to see what's going to happen next. Mire, lo vamos a poner en la fonética en hebreo porque es bien importante como lo denota en el hebreo. Vayehi bajasti halaila, que significa, y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre porque sintió la presencia de Ruth y palpó, tocó, y he aquí la mujer que estaba acostada encima de él. It said, it came about at midnight that the man was startled. Miren, con todo y Biblia los engaños, no puede ser. ¿A dónde estaba acostada ella? Y yo dije encima de él, a ver quién me decía algo. Pues no le escuché, perdóneme, pero tiene que gritarme más fuerte. No, hermano, así no es. Mire, es deber de ustedes decirme, se equivocó. Dale. It came about at midnight that the man was startled. He turned over, and right there, a woman was lying at his feet. ¿Dónde estaba acostada la mujer? So where was she lying? ¿Encima de él? Not on top of him, A los pies de él. at his feet. ¿Ok? Pero dice, ¿y aconteció cuándo? Jalaila. Bajatsi, Jalaila. So when did it happen? It happened at midnight. ¿Qué pasa a la medianoche? What happens at midnight? Cuando usted ve la medianoche, no es momento para tener temor. Todo lo contrario. When you see midnight, it's not a reason to be fearful. It's actually the contrary. ¿Qué ha pasado a la medianoche en la Biblia? What has happened at midnight in the Bible? Casi siempre empieza la redención. Almost always, the redemption starts. ¿Cómo sé? How do we know? Vamos a Éxodo 12:29. ¿Y cómo empieza el texto? Vayehi bajatsi halaila. Exactamente igual que el texto de Ruth. And we see that this verse starts the same way it did in Ruth, with the Hebrew phrase highlighted in yellow. Aquí, ¿qué pasó? Aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. It happened at midnight. The Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the prison, all the firstborn of the cattle. Ok, ¿qué pasó? Bajatsi halaila. A la medianoche el Eterno empieza la liberación de su pueblo. So we see that the Lord started the liberation of his people at midnight, A eso se le llama redención. and we call that redemption. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, a la medianoche, como resultado de esto, el pueblo de Israel empieza la salida de la esclavitud. As a result of this, we see that the people of Israel, they start going out of Egypt. Hace 2 años, por ahí así, prediqué acerca de Abraham liberta a Lot. 2 years ago, I preached about Abraham liberating Lot. ¿Alguien recuerda un poco del estudio? ¿A qué tiempo lo libertó? Do you remember what time he did that? ¿No? ¿A qué horas, hermano? A la He did medianoche. it at midnight. Llevamos 2 ejemplos We en have la 2 Biblia examples in the Bible. que Bajatsi Halaila empieza la liberación. It says in midnight, that's when the liberation starts. Tenemos otro ejemplo. We ¿A have another dónde? example, En el libro de Esther, Megilá Esther. and we see it in the book of Esther. Un día el rey Asuero no puede dormir. Mardoqueo ha denunciado que querían matar al rey y el rey no puede dormir y empieza a leer las crónicas Bajatsi Halaila.
And we see that the king, he couldn't sleep, but then he started reading the scrolls, and it started at midnight. Esa tarde, el perverso Amán había levantado un lugar para ahorcar a Mardoqueo ahí. And we remember that the man Haman, he had built a place to where Mordecai was going to be hanged. Pero Bahatzi, Jalaila, en medio de la noche o a medianoche, el rey no puede dormir y encuentra leyendo que Mardoqueo denunció ese complot para matarlo y no le han recompensado para nada. But suddenly we see that the king, he starts reading through the scrolls at midnight, and then he finds out that Mordecai had helped him in the past, but they hadn't rewarded him. Al otro día entra Amán a ver al rey y va bien confiado para decirle, hay que matar a Mardoqueo, hay que colgarlo en la So we horca. see the next day, Haman goes up to the king, and he's confident because he's going to tell them to kill Mordecai. Y el rey, que no ha podido dormir, le dice, oye, te tengo una pregunta. But the king that hadn't been able to sleep, he says, hey, I have a question first. ¿Qué se le tiene que hacer a una persona que el rey desea honrar en grande? What should I do with a person that I want to honor? Y Amán piensa dentro de sí mismo, ¿a quién querrá honrar el rey que no sea a mí? And Haman thinks he's talking about him, so he's like, oh, well, Y él mismo dice todo lo que hay que hacer. and he tells him what he should do. ¿Y sabe qué dijo el rey? Pues hazlo con Mardoqueo. And he says, we'll do that with Mordecai. ¿Cuándo empezó la redención? So when did the redemption start? A la medianoche. At midnight. Ok, entonces, ¿verdad? Todo comenzó también a la medianoche. So a Dice, few examples of what happened at midnight. Tenemos el versículo 8. Y aconteció entonces que a la medianoche se estremeció aquel hombre y tocó, palpó, y aquí la mujer estaba acostada a sus It pies. came about at midnight that he was startled and turned over, and right there was a woman lying at his feet. Vos está dormido en el campo, los demás hombres por allá también dormidos, y de pronto siente que alguien está ahí acostado junto a él. And Boaz was sleeping, and suddenly he felt someone laying down at his feet. O tocándole y quitándole un zapato o descubriendo Or su maybe pie. he just felt someone taking off his shoe. Por lógica, él se estremece, le da miedo porque él no sabe quién es la persona que está ahí. Usted y yo lo sabemos, pero él no. So logically, he was startled. Entonces, llega Ruth, le descubre los pies y ahora él va a preguntar, ¿quién eres tú? So now he's going to ask her, who are you? Le va a preguntar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? He's going to ask, who are you? What are you doing here? Porque está notando esa acción que le acaban de hacer. Because he just noticed what she just did. Verso 9. Entonces él dijo, ya que se despertó espantado y sobresaltado, ¿quién eres? Y ella respondió, Anoji Ruth Amateja. ¿Ok? Yo soy Ruth, tu sierva o tu sierva Ruth. ¿Qué le dijo? Acuéstate conmigo. ¿Qué le dijo? Extiende el borde de tu capa, como si fuera Robin, ¿verdad? O Batman. Extiende el borde de tu manto, ufarasta, que nafeja al amateja. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. Perdón, mijo, ya me fui. He asked, who are you? She answered, I am Ruth, your female servant. Spread your cloak, better understood as a talit or as a praying shawl, over your female servant. Dejo esta parte para después. And I'm going to leave this for later. Ok. Si una persona no ha cumplido el mandamiento del levirato, se le conoce casarse con la muerta del pariente. So if a person hadn't kept the commandment of marrying the widow, ¿Qué se le tiene que hacer a esa persona que no está cumpliendo el mandamiento? what should be done to that person that's not keeping that commandment? Descubrirle sus pies. To uncover his feet. Pero aparte le dijo, extiende tu manto sobre tu sierva. But now she's telling him to spread your cloak over her. Hay una palabra que aparece en hebreo, que es, aquí lo tenemos, está ahí arriba. ¿Ok? Ese es donde viene la palabra kamfot. O sea, la palabra kamfot es la que da origen a esta palabra que tenemos aquí, que nafeja. And that's where we see that Hebrew word, where it comes from, where we see the word kamfot. Que nafeja es la palabra
de kenaf que aparece en nuestro texto y que significa el borde de tu manto. And what that means is the border of your praying shawl. El borde del manto son las esquinas del talit o del manto de la persona que debería de And vestirlo. it'd be the four corners of the talit. ¿Qué hay en las cuatro esquinas? And what do we know that's there in the four corners? ¿Qué se debía de poner ahí de acuerdo a Números capítulo 15, verso 37 al 39? What should we be put there according to Numbers chapter 15, ¿Qué se debe verse de poner? 37? What should be put there? Perdón, ¿qué hermano? ¿Y que de qué nos hablan? Ok. The tzitzit, what we see us wearing. ¿Y de qué nos hablan los And what tzitzit? do these tzitzit talk to us about? Speak to us? ¿De qué? ¿Y Speak qué about the no, commandments. qué no está cumpliendo vos? And what is Boaz not completing right now? Pregunta, ¿Ruth fue por una noche de placer o por cumplir los mandamientos del Eterno? So did Ruth go for a night of pleasure or to make the law be taken place? Extiende tu manto sobre tu sierva. She said, extend your talit over your servant. ¿Por qué? Porque tú eres el pariente cercano. Tú eres el que debe de redimir. Tú eres la persona que puede redimir y no lo has hecho. For you are a near kinsman and you still haven't done it. Mire, ahora entonces es bien importante entender que Ruth no está buscando una noche de placer. So it's very important to understand that she's not looking for a night of pleasure. El día que Boaz la vio en el campo y preguntó por ella, le dijeron quién era. So and the day that Boaz saw her in the field and he asked who she was, they told him who she was. Y para ese tiempo, el pueblo de Bethlehem ya sabían que era la nuera de Noemí y que era una mujer virtuosa. And by that time, the people of Bethlehem, they already knew she was the daughter-in-law of Noemi and that she was a widow. Por eso él procura dejar espigas para que ella tenga para comer con su suegra. That's why he wanted her to have wheat so that she would be able to eat with her mother-in-law. Pero vamos a ver qué le responde Boaz cuando ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, ki Goel ata. Tú eres el Goel. Y nuestro Goel es Yeshua, el Mesías. We see what he's going to tell her after she told him this. Extiende tu manto por cuanto tú eres el pariente cercano. ¿Qué responde vos? Él le dijo, el Eterno te bendiga, hija mía, muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. The Lord bless you, my daughter, Boaz exclaimed. You are showing even more family loyalty now than you did before, for you have not gone after a younger man, whether rich or poor. De acuerdo a la tradición, hermana Abby, no sé si lo sepa, de Saleel, ¿cuántos años se dice que tenía Booz al tiempo de casarse con Ruth? Dicen que era de 80 años o no. According to tradition, people would say that La tradición. around 80 years old. Yo le asumo que mínimo tenía entre unos 40 a 50. No era un jovencito de 30, de 20, pero tampoco era un viejito que necesitaba que lo cargaran. My prediction is that he was in between his 40s or 50s. Ok, mire, ¿por qué le dice él, el Eterno te bendiga? Porque es una mujer bien fácil, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque has mostrado más lealtad familiar ahora. ¿Cómo? ¿Cómo mostró lealtad que antes, que estabas casada con el muerto? So we see that he said, "Lord bless you," because she showed loyalty to her family. How did she do that? ¿Cómo es que está mostrando más lealtad ahora? How is she showing more loyalty now? Ok, ¿qué dijimos? Que está buscando Ruth. So what is Ruth looking for? Un marido que la mantenga y que sea rico y ya viejito para que se muera pronto y le deje la herencia. She's looking just for a husband to keep her fed. ¿Qué está buscando entonces Ruth? So what is she looking for? Cumplir los mandamientos del Eterno. She's looking to keep the commandments of the Lord. Ella pudo haber hecho lo mismo que hizo la otra, porque había dos nueras. Because she could have done what the other wife did. Pudo haber hecho lo que hizo la gacela. Eso significa orfa, gacela que corre, que huye. She could have done what Orpha did in the first chapters. Y el nombre bien apropiado, ¿verdad que sí? Orfa se va, Ruth se queda
con la suegra. because she had left, but Ruth decided to stay with her mother-in-law. Las dos habían llorado diciéndole a la suegra, no nos vamos a ir de aquí, nos vamos contigo, te vamos a seguir. Las dos lo dijeron. Because both have cried in front of Noemi saying that we don't want to leave you. Las dos habían llorado diciéndole a la suegra, no te vamos a abandonar. And they had both told her they weren't going to abandon her. Pero ese mismo día, Orfa se fue, regresó a la idolatría en su pueblo y Ruth se quedó con su suegra. But we see on that same day, Orpha left. She went back to Moab to the idolatry, and Ruth decided to stay. Ruth pudo haber hecho lo mismo, al final de cuentas ella era una moabita. And she could have done the same thing because she was a Moabite. Ella no tiene ninguna obligación con el pueblo de Israel. She didn't have any obligation with the people of Israel. Sin embargo, ella ha aprendido del Elohim de Israel But she had learned about the God of Israel. y empieza a comportarse como una mujer de Israel. And she starts acting like a woman of Israel. Ruth ha estado ayudando a su suegra proveyendo comida. Ella es la que lleva comida a casa de la suegra. And Ruth had been providing food to her mother-in-law's house. Por eso Booz le dijo, esta última acción que hiciste es más grande que la primera de proveer comida para tu suegra. That's why Boaz told her that this action that she had just done ¿Por was qué? loyal. ¿Qué está buscando ahora Ruth? ¿Comida o que se perpetúe el nombre de su difunto esposo? Because she wasn't looking for food anymore. Now she's looking for continuation of her husband's family. Voy a decirle algo importante y ya voy a terminar en menos de 5 minutos. Yo no sé si Ruth sabía o entendía que existe una relación bien importante entre guardar los mandamientos del Eterno y la bendición del Eterno. I don't know if Ruth understood that there was a correlation between keeping the commandments of the Lord and blessing from the Lord. Pero es solo cuando hacemos los mandamientos del Altísimo que viene la bendición y la provisión del But it's Todopoderoso. only when we keep the commandments when the blessings of the Lord start coming. Si recuerdan, el estudio lo comenzamos con este versículo ayer en la noche. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Hablando el Mesías Yeshua, obedecerán mis mandamientos. El que no me ama, no pone en práctica, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. We see these verses as if you love me, you will obey my commandments. The one who does not love me does not keep my word, and the word that you hear is not mine, but the Father who sent me. ¿Cuál es el último acto de bondad que es más grande que el primero de Ruth? So what is the last act of loyalty that's bigger than the first one? Hay una práctica en hebreo que se conoce como el jibún, que es el matrimonio por levirato, donde el cuñado se le llama Yabán, a la viuda se le llama Yebamá. Esta palabra jibún significa tomar a la cuñada como esposa con el fin de tener un hijo con esa mujer para que lleve el nombre del difunto. This practice is known as Yibum or Levirate marriage. The brother-in-law is called Yavam. The widow is called Yavamah. And the word Yibum basically means to take your sister-in-law as a wife. Sí, dale, The dale. firstborn son they procreate together is considered a continuation of the dead husband's line. Cuando uno mira a Ruth, en la historia de Ruth, uno no ve a una mujer desesperada por acostarse con un hombre. So when we see Ruth, we don't see her desperate for going after another man. Ella no solamente está buscando un esposo para que provea para sus necesidades o para que le dé de comer. She's not just seeking a husband to keep her fed. Recuerde que Ruth ha estado trabajando en los campos para proveerse para ella misma. Remember that she's been taking care of that when she's been working in the field. Ella está aplicando la palabra de Elohim a su vida y empieza a espigar en los campos. And she starts applying the word of the Lord to her life, and she starts picking up in the fields. Pero ahora quiere cumplir con el otro mandamiento que todavía se debe de cumplir, de levantar un hijo para su esposo. But now she wants to keep the other commandment to bring up children for her late husband. Ruth quiere cumplir ese mandamiento que se relaciona con la redención. She wants to keep that commandment that is related to redemption. Una redención que honra incluso a su esposo muerto. A redemption that even honors her late husband. Ella está pensando en la familia, por eso Booz le dice, este acto de bondad es más grande que alimentar a tu suegra. Quieres perpetuar el nombre de tu esposo. That's why Boaz tells her this act that you just did was more bigger loyalty than the one before. Ese acto de bondad, de gracia, de Gesed, era más grande que alimentar a su suegra. Because she wanted to keep her late husband's family in continuation. Entonces, aquí está una clave importante. Booz
también quiere practicar la palabra del So Eterno. here's something important. Boaz also wants to keep this commandment. Y le va a decir, en nuestro próximo estudio lo veremos, yo voy a hacerlo, pero antes hay una persona que tiene que cumplir ese mandamiento. Si él no lo hace y dice que no, yo lo voy a hacer. So Boaz tells her, I'm going to do it, but there's still someone else that has to do it. If he doesn't keep that commandment, I'll do it. Para cerrar el estudio de hoy, ¿quieres tú aplicar los mandamientos de Elohim a tu vida, por muy absurdos que parezcan, como el de esta historia? I'm going to ask you this. Do you want to keep the commandments of the Lord, even if they sound silly like this one that we're seeing? ¿Quieres tú poner en práctica los mandamientos de Elohim, aunque medio mundo o más de medio mundo no lo haga? Do you want to keep the commandments of the Lord, even if the whole world doesn't do it? Porque hoy nos dejamos llevar por es que ninguna iglesia lo hace. Aquí no se trata de iglesia, se trata Elohim y tú. And people will say it's because the other church doesn't do it. It's not about what the church does. It's between you and the Lord. Y no solamente para que no hacerlo, no solamente para que el Eterno te bendiga, para que lo que tú haces impacte y sea de bendición para los que están a tu alrededor. And it's not just for the Lord to bless you, but so you can impact people around you. ¿Cómo se logra la verdadera bendición en la vida de un creyente? So how do you get the right redemption according to the word? Eso se logra cuando nos sometemos a la voluntad de Elohim, cuando nos sometemos a su palabra, perdón, voy para arriba, era para abajo, cuando nos sometemos a su palabra y como dice la Escritura, hago misericordia a millares. ¿De quiénes? De los que me aman y... Just like the word says, but I show covenant faithfulness to thousands of those who love me and keep my commandments. Cuando nosotros pongamos en práctica los mandamientos de Dios, aunque parecen absurdos, va a venir la bendición apropiada a tu vida. And when we keep commandments, even if they seem silly, the blessing will come to us. Y es solamente cuando ponemos en práctica la palabra del Eterno que podemos convertirnos en parte especial o crucial del plan de Dios. And it's only when we keep His commandments we can be a part of His plan that's important. Que la paz del Todopoderoso te bendiga y espero que te lleves en tu mente que Ruth no es una mujer fácil y que no está buscando un hombre para acostarse en medio de la noche allá en el campo. And I hope that you understand now that Ruth wasn't an easy woman that was just looking for a husband. Ruth lo que está buscando es cumplir el mandamiento de Elohim y que se cumpla el propósito She was del seeking Elohim to eterno. keep the commandments to the purpose of the Lord. Bendito eres, eterno Elohim, Rey del universo. Gracias por darnos la posibilidad y la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos la bendición especial sobre de tu pueblo Israel, sobre esta congregación, el pueblo aquí reunido, tus hijos que han venido y que tienen necesidad como la tenía Ruth, como la tenía Noemí, como la tiene tu siervo José Martínez y como la tienen tus hijos e hijas que están aquí. Todos tenemos una necesidad y a veces no podemos ir a acudir a nadie, solamente a ti, pero también nos corresponde poner en práctica tu bendita palabra. Gracias, Elohim eterno, y síguenos instruyendo por medio de tu palabra y tu nombre sea enaltecido de Shem Yeshua HaMashiach. En el nombre